Hola, mi nombre es Vicente Pérez y con este vídeo pretendo hacer un resumen del bloque 7, la Europa de las Revoluciones, del nivel 2 del ámbito social de la ESPA del IES Belat Alamar. Empezamos con el tema 1, la crisis del antiguo régimen. Recordad que el antiguo régimen se basa en un sistema político que es la monarquía absoluta, de manera que los reyes tienen todo el poder y lo acumulan gracias a que justifican ese poder por su origen divino. La sociedad estamental, que sustenta este sistema, está formada por dos grupos privilegiados, como son la nobleza y el clero, que tienen todos los privilegios, tanto a nivel político, económico y social. Político porque acceden al poder en muchos casos, también están exentos de pagar impuestos y tienen la tierra que en una sociedad donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura, pues les permite tener la mayor parte de la riqueza. Así también, el tercer estado, que es la inmensa mayoría de la población, como tenéis aquí, prácticamente el 90% de la población, pues se dedica a la agricultura. Aquí tenéis otro esquema de esta sociedad estamental. Recordad, privilegiados, nobleza y clero. No privilegiados, el tercer estado formado por la burguesía, los artesanos, los campesinos y los grupos marginales que eran muy numerosos. En esta sociedad, la demografía tenía un crecimiento muy bajo. ¿Por qué? Pues porque la natalidad era muy alta, tenían muchos hijos por mujer, sin embargo, la mortalidad también era muy alta, lo que hacía que el crecimiento fuera muy pequeño. Así, la población apenas crece, incluso en ocasiones disminuye por las mortalidades venidas por las epidemias, por las guerras o por otras circunstancias sobrevenidas. Esta sociedad se va a empezar a resquebrajar cuando llegue el pensamiento de la Ilustración, que es un movimiento intelectual que calibra el uso de la razón como principal motor del desarrollo, del progreso, un concepto que se empieza a utilizar en esta época y que tiene en varios pensadores ingleses como Hobbes y Locke, que es digamos, el pensador que inicia la monarquía liberal, basada en principios como los franceses de Montesquieu, la división de poderes, la libertad política de Voltaire y Rousseau, que habla ya de democracia, de soberanía popular, del poder para el pueblo y no para los reyes. Adam Smith es el ideólogo principal del librecambismo económico que dice que el Estado no debe intervenir o debe intervenir lo menos posible en la economía. Algunos reyes, con tal de no perder su posición privilegiada, van a tomar estas ideas de algunos sabios ilustrados de sus países, creando el despotismo ilustrado. Un despotismo ilustrado que se basa en el principio de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, introducimos reformas en distintos ámbitos, como la administración, la economía, la religión, la educación y la justicia, pero no dejamos al pueblo participar de estas reformas. Y llegamos al tema 2, que es la Revolución Francesa, que tiene unas causas pues muy similares a las que otras revoluciones tienen. Económicas, una crisis financiera, la deuda del Estado que hace que el propio Estado, la monarquía de Luis XVI, quiera obtener nuevos impuestos, lo que hace que suba el precio del pan, entre otros productos, que era la base de la alimentación. Eso hace que el tercer Estado esté en contra del rey, pero también los nobles que quieren hacer, a los que quieren hacer pagar impuestos que antes no pagaban. Además, las ideas de la Ilustración, que ya han triunfado en la independencia de los Estados Unidos, van a llevar a esta revolución que comienza, la Revolución Americana. Tenéis este esquema, no me voy a parar mucho en ella, pues eso, porque serían ya muchos contenidos. Los Estados Generales son convocados por Luis XVI, que busca, por lo que decía antes, que los nobles paguen impuestos. Ante la búsqueda de los nobles y el clero de que la forma de voto fuera por estamento y así imponer sus criterios frente a el tercer estado, se van el tercer estado y algunos miembros de la nobleza a el juego de la pelota y allí juran permanecer unidos y crear la Asamblea Nacional. Una vez se crea la Asamblea Nacional, vamos a llegar a la Constitución de 1791,
donde la monarquía deja de ser una monarquía absoluta y pasa a ser una monarquía constitucional con sufragio censitario. Es importante saber la diferencia entre sufragio censitario, es decir, el derecho al voto para aquellos que tienen propiedades, una parte mínima de la población, o el sufragio universal, que en la Revolución Francesa llegará con la Convención Jacobina, los más radicales que van a implantar el terror, pero en su constitución ya llevaban la medida del sufragio universal. A pesar de que esa constitución no llega a aprobarse y que hay un giro conservador en la revolución con la Convención Termidoriana y posteriormente el Directorio, que nos va a llevar a la llegada al poder de Napoleón. Napoleón, que es un afamado general que ha tenido mucho éxito en las campañas exteriores. Sabemos que le declara la guerra a Francia a todos los países absolutistas, Austria, Prusia y Rusia, encabezados por el rey de Austria, que es yerno de Luis XVI. Pues bien, esas campañas van a llevar a Napoleón a llevar a una expansión por toda Europa, creando estados satélite y conquistando territorios, como por ejemplo la península ibérica, llegando en 1812 a la mayor expansión del Imperio Napoleónico. Así, a partir de ahí, las cosas van a ir peor para Napoleón, ya que va a sufrir problemas en España por las guerrillas y la invasión de Rusia, que va a hacer que el Imperio de Napoleón, tras el Imperio de los 100 días en que vuelve al poder y de su retiro a la isla de Elba, pues finalmente en 1815 Napoleón es destronado tras la derrota en Waterloo. Hablar también de la Guerra de Independencia. El 2 de mayo de 1808, los españoles, tras el bando del alcalde de Móstoles, se levantan contra el invasor francés, que había hecho abdicar a los herederos o a los propietarios de la corona, Carlos IV y Fernando VII, y Napoleón pone como rey de España a su hermano José Bonaparte. Tras una guerra bastante larga, unos 16 años, en los que las tropas españolas van a contar con el apoyo de los ingleses y donde va a haber un reducto, que son las Cortes de Cádiz, que van a proclamar la primera Constitución en España en 1812, se va a vencer al invasor francés y la independencia y la vuelta de Fernando VII, que va a restaurar el absolutismo en España, va a llegar en 1814. En el tema 3 tratamos la revolución industrial. Una revolución industrial que va a tener el precedente en Inglaterra a partir del año 730-750. Se va a producir una revolución agraria con los cercamientos y las mejoras técnicas como el sistema Norfolk, una rotación cuatrienal que elimina el barbecho. Y eso va a hacer que la población aumente. Esa población en muchos casos va a ir a la ciudad y va a proporcionar la mano de obra para las futuras fábricas. La revolución tecnológica, sobre todo con la máquina de vapor, que va a proporcionar una fuente de energía importantísima, y los primeros sectores que van a ser tanto el textil algodonero como el siderúrgico, así como la creación del ferrocarril que va a facilitar los transportes, nos van a llevar a un cambio total en la estructura económica de Inglaterra y que se va a exportar a otros países europeos. Por ejemplo, Bélgica, por ejemplo, se va a llevar a cabo también en Alemania, en la futura Alemania, mientras que la segunda revolución industrial se va a caracterizar por nuevas formas de energía como el petróleo y la electricidad, también la concentración monopolista, la creación de grandes empresas de inversión anónima, las sociedades anónimas que se basan en la inversión en bolsa, pues nos van a llevar a una economía muy parecida a la que tenemos actualmente, con la producción en serie y el trabajo en cadena como forma de producción más común. En España, mientras tanto, la revolución industrial se va a llevar a cabo de manera tardía e incompleta, destacando la siderurgia en el País Vasco y la industria textil catalana. Llegamos al último tema de este primer bloque, que es liberalismo y nacionalismo en Europa. Hemos visto cómo a lo largo del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, va a haber cambios a nivel ideológico, la Revolución Francesa y la Revolución Americana como antecedentes, y cómo estos ideales, traídos por la Ilustración, se van a asentar en las revoluciones en la primera mitad del siglo XVIII. El liberalismo tiene que esperar al fin de la Restauración. Los vencedores de Napoleón, encabezados por Austria, Prusia y Rusia,
A su vez, Gran Bretaña, que no quiere participar del absolutismo, pero sí que busca un equilibrio en Europa, pues van a instaurar a los legítimos propietarios de las casas reales de cada uno de los países y van a crear una alianza para mantener el absolutismo en todos aquellos países en que se vea amenazado. Sin embargo, esta ideología conservadora, autoritaria, que es la Restauración, pues va a chocar de lleno con las nuevas ideas del liberalismo, caracterizado por la soberanía nacional, ya sea con sufragio censitario o universal, en la forma de gobierno de una monarquía constitucional, es decir, el rey no tiene todo el poder, sino que está condicionado por las leyes, un Estado de derecho con una ley primigenia que es la constitución de todos los estados, o bien en una república donde no hay un rey y es elegido democráticamente el jefe de Estado. Así va a llegar el liberalismo, mientras que el nacionalismo se caracteriza por el sentimiento de una comunidad con una cultura, una lengua, una historia común, la misma raza y la misma religión, que adquieren conciencia de su carácter único y que a partir de ahí van a hacer ciertas reclamaciones frente a otros países o para unificarse si están disgregadas en distintos estados. A su vez, va a surgir el movimiento obrero, un movimiento obrero que se inicia con el socialismo utópico, que busca comunidades ideales o ideológicas en las que todos los individuos sean iguales y no haya un, digamos, referente legal. Así va a surgir también el socialismo científico, en base a las tesis sobre todo de Marx y Engels, y se va a llevar a cabo, en primer lugar, como veremos en temas posteriores, en la Unión Soviética, y otras ideas del como el anarquismo, que pretende acabar con toda autoridad y con el propio Estado. Los ciclos revolucionarios más importantes no os debéis extender mucho en ellos, sino simplemente tener unas ideas, pues eso, muy básicas, y con este esquema que os muestro es más que suficiente. Sí que tenéis que tener en cuenta que todos estos movimientos, en su mayoría, van a fracasar, pero van a ser el germen de los futuros regímenes democráticos que van a llegar a finales del 19 y principios del 20 y sobre todo tras la Primera Guerra Mundial en 1919. Aquí tenemos dos mapas. Prusia es la que va a encabezar la unificación alemana. Alemania es un estado, una nación que está disgregada en distintos estados, y a partir del Reino de Prusia va a buscar la unificación de todos esos territorios de lo que hoy es Alemania. Bismarck, el canciller prusiano, será el artífice de esa unificación, así como en Italia lo va a ser el estado de Piamonte, que va a unificar todo el territorio italiano, finalizando con la anexión de los estados pontificios, y el conde de Cavour va a ser el artífice, junto a Víctor Manuel II de Piamonte, de la unificación de Italia. También se va a producir, recordamos, en ese vacío de poder entre 1808 y 1814, se va a iniciar la independencia de las colonias americanas de España, con dos personajes importantes como son José San Martín y Simón Bolívar, que van a llevar a la emancipación de todos esos territorios. En un reinado, que es el de Fernando VII, pues marcado sobre todo por la ambivalencia del rey, que a pesar de las ideas liberales que llegan de otros países, se trata de mantenerse fiel al absolutismo. Si bien al final de su reinado aboga por un liberalismo moderado. Bien, pues esto es todo por el momento. El resumen del bloque 7, del que ya podéis realizar las actividades 1, consistente en un cuestionario tipo test. Os recuerdo que la mitad de las preguntas del examen final del trimestre se sacará de esas preguntas o preguntas parecidas de las actividades que son tipo test, creo que son la 1 y la 3. También podéis hacer la tarea 2, que se basa en el comentario de diversas fuentes históricas. Es un comentario muy sencillo y si tenéis alguna duda me lo podéis consultar mandándome correos a la dirección vicente.perez@iesveladaaljamar.es, y recordaros que todos estos esquemas, vídeos, otro tipo de imágenes, cualquier tipo de recursos los tenéis en el profedesocialesvicente.com. Por favor, cualquier problema, cualquier duda, me la preguntáis y
os atenderé con muchísimo gusto, ¿vale? Un saludo, adiós.